Saludos mis apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica El Calvario, y qué gozo para mí poder compartir con ustedes un domingo más, hoy domingo 9 de agosto, el mensaje de la palabra del Señor. Esperando y confiando en el Señor que próximamente podamos congregarnos nuevamente en nuestro templo. Pero mientras llega ese día, si en la voluntad de Dios está que llegue ese día, seguimos a través de las vías alternas compartiendo el mensaje que el Señor nos ha encomendado. Sigamos confiando en el Señor, sigamos dependiendo de Él, sigamos adelante creyendo y confiando que el Señor está sentado en su trono y que está cuidando de nuestras vidas, cuidando nuestra salida y nuestra entrada. Continuaremos con el estudio que venimos haciendo a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia formada por los santos tesalonicenses. Pablo les escribió una segunda carta, posiblemente unos meses después de que escribiera la primera. Entonces los invito a que ahí en su casa se puedan reunir en familia, levanten el altar familiar y dediquen un tiempo a ver esta predicación con Biblia en mano, y que puedan también en sus casas profundizar lo que el Señor nos habla a través de estos escritos del apóstol Pablo. Pablo, tanto en la primera carta que escribió a esta iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses que estudiamos hace unas semanas atrás, y en esta segunda carta, en las dos cartas llama a los creyentes a guardar la esperanza que el creyente tiene en Jesucristo debido a su resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, como lo dijo el apóstol Pablo, nosotros los creyentes seríamos dignos de lástima. Pero gracias a que Jesucristo resucitó de los muertos, gracias a que Jesucristo venció a la muerte y la tumba quedó vacía, el creyente, ese creyente fiel y verdadero, obtiene una esperanza viva. ¿En qué radica esa esperanza? En que pase lo que pase aquí en la tierra, pase el tiempo que pase, llegará el día en que todos los creyentes nos reuniremos con el Señor eternamente y para siempre. El creyente fiel y verdadero anhela ese suceso, ama la segunda venida de Cristo y espera ese momento glorioso cuando la iglesia se reúna con su Señor y su Salvador. Y tenemos esa esperanza gracias a que Jesucristo venció a la muerte. El apóstol Pablo, entonces, tanto en la primera como en la segunda carta a los tesalonicenses, invita a la iglesia de Tesalónica y nos invita a nosotros a mantenernos firmes en esta esperanza, la esperanza de que nos reuniremos con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos para el momento del arrebatamiento de la iglesia serán arrebatados y sus cuerpos serán transformados. Y vivos y muertos nos reuniremos con el Señor. Pablo nos asegura en las dos cartas que el día del Señor vendrá. Pero ya no vendrá como un niño. Ya no vendrá como vino en su primer advenimiento, que vino como un niño, que hasta José lo tuvo que tomar y huir con él a Egipto para preservar la vida de Jesús de la masacre que hubo
con los inocentes, promovida por Herodes el Grande. El día del Señor vendrá, pero ya no vendrá como un niño, sino que me dice en el libro de Apocalipsis que vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Y ya no vendrá como cuando entró a Jerusalén, montado en un pollino, sino que me dice en el libro de Apocalipsis que vendrá sobre un caballo blanco. Montar sobre un pollino, señal de que viene en paz, pero sobre un caballo blanco, señal de que viene a gobernar, a reinar, a juzgar y a derrotar a sus enemigos. Dice la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo. Lo que nos resta como iglesia es velar. Los primeros versículos, del capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, capítulos que nos toca estudiar el día de hoy, nos dice que para que este hecho glorioso que tanto espera la iglesia y el creyente, para que esto ocurra, debe primero ocurrir algunas cosas en la tierra. El día del Señor vendrá, el Señor se manifestará, gobernará, destruirá el mal, pero para que eso ocurra, primero tiene que manifestarse la apostasía y ser conocido lo que Pablo llama como el hombre de maldad, lo que también Juan en su primera carta, en el capítulo 2, llama anticristo. Este ser que engañará al mundo, que dirigido por Satanás hará que el mundo no crea la verdad del Evangelio, sino que crea la mentira del diablo. Y se sentará en el templo, en el trono que le pertenece a Dios. Cometerá la abominación desoladora. Y muchos serán engañados por él. Y vendrá destrucción, tribulación y angustia sobre la tierra. Pero este no será el fin. Este ser, llamado hombre de maldad o anticristo, impulsado por Satanás, no obtendrá la victoria, sino que el Señor lo vencerá. Y dice el apóstol Pablo que lo vencerá con el poder de su palabra. Pero antes de que esto ocurra, engañará a muchos. Muchos creerán en Él y por haber creído en Él serán atribulados, serán atormentados. Pero ¿por qué este hombre aún no ha aparecido? ¿Por qué no se ha manifestado aún el anticristo? ¿Quién lo detiene? Dice el apóstol Pablo que Satanás y el anticristo quieren manifestarse, pero el mismo Señor lo detiene. ¿Y por qué lo detiene? Pablo nos dice que el Señor lo detiene, pero ¿cuál es el motivo? Pedro en su carta lo explica. Y en el capítulo 3, versículo 9 de la segunda carta de Pedro, Pedro dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha retardado su promesa,
Como muchos pueden decir, pero es que se tienen más de 2000 años hablando de la segunda venida de Cristo y aún Cristo no se ha manifestado. Él no está retardando su promesa, sino que está siendo paciente. Le está dando la oportunidad al hombre de que atienda el llamado de la gracia, esa gracia manifestada en la cruz del Calvario en Jesucristo. Está dándole la oportunidad al hombre de que acepte el llamado de la gracia y se arrepienta de sus pecados, comience a vivir en santidad, agradando a Dios, para que pueda adquirir una esperanza viva. Porque todo aquel que no tenga esta esperanza, todo aquel que no acepte el llamado de la gracia será condenado. Y el Señor da la oportunidad. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que es paciente y le da la oportunidad al hombre de que se arrepienta. Pero en algún momento la gracia se acabará y vendrá el juicio. Y aquel que no se haya arrepentido y no haya aprovechado de la gracia, sufrirá la ira venidera, como dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Ahora bien, luego de que Pablo, en los primeros versículos del capítulo 2 de esta segunda carta a los tesalonicenses, habla acerca de todas estas cosas y habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos habla acerca de la apostasía y del anticristo y de algunas cosas que ocurrirán previo al día del Señor. A partir del versículo 13 en adelante, comienza a hablarle a la iglesia de Tesalonicenses, dándole ciertas instrucciones para que se sigan preparando en el proceso de santidad, en el proceso de integridad, para que se sigan preparando para cuando el Señor venga a buscarla, la iglesia esté lista. Como el mismo apóstol Pablo en Efesios lo manifiesta, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. Y comienza a dar en sí dos instrucciones clave que la iglesia y todo creyente debe guardar mientras ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Estas instrucciones que da el apóstol Pablo a partir del versículo 13 en adelante, en el capítulo 2, son instrucciones dadas a los que han sido escogidos por Dios debido a la obediencia en la fe a la palabra y porque han sido sellados y santificados por el Espíritu Santo. Lo vemos, versículos 13 y 14 del capítulo 2 de esta segunda carta. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Tesalonicenses porque habían atendido el llamado del Señor, habían sido obedientes a las palabras, habían sido escogidos por el Señor, santificados con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora tenían que cumplir ciertos requisitos. Habían recibido la salvación como don de gracia, en obediencia a la palabra. Debían entonces cumplir las siguientes instrucciones. Lo vemos en el versículo 15, que dice lo siguiente: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo le dice a los hermanos tesalonicenses, sea por las cartas que les he enviado, o sea, lo que les enseñamos el breve tiempo que estuvimos ahí con ustedes predicándoles. Retengan esa palabra, retengan la doctrina,
manténganse firmes en la fe. Estar firmes, firmes en la fe. Firmeza es lo contrario a claudicar. Firmeza es lo contrario a fluctuar. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. No desmayar, no mirar atrás, sino que si hemos decidido seguir a Jesús, si hemos decidido poner nuestra mano en el arado, no vamos a mirar atrás, sino que pase lo que pase, en tiempos de tribulación o en tiempos buenos, en angustia o en persecución, persecuciones como las que estaban atravesando los hermanos tesalonicenses. En todo tiempo, estar firmes en la fe, seguir confiando en el Señor. Que pase lo que pase, Él tiene pleno control. Algo así como lo que exclamó el profeta Habacuc en el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos parafrasear y decir, aunque falte todo, aunque a lo mejor falte alimento, aunque pase por persecución, aunque pase por enfermedad, aunque pase por una pandemia, con todo yo me mantendré firme en la fe, confiando en el Señor, porque sé que el Señor es la roca inconmovible de los siglos. Entonces Pablo les exhorta a estos hermanos a mantenerse firmes en la fe. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, Pablo les dice a los hermanos de Corintio, así que hermanos, mis amados, estad firmes y constantes. Firmeza y constancia. Hemos decidido poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No la desviemos, sigamos adelante, no desmayemos, que en Jesucristo tendremos galardón. Y como veíamos la semana pasada, tendremos reposo. También da la segunda instrucción y dice, manténganse firmes y retengan la doctrina. Hay predicadores, hay pastores, maestros que enseñan que la doctrina no es importante, que no es necesaria, que no hay que predicar tanta doctrina porque eso se hace pesado. Fíjense, la doctrina es lo que nos va a enseñar cómo conducirnos para agradar al Señor. Un cristiano sin doctrina es un cristiano vacío. Un cristiano sin doctrina es un cristiano inmaduro. Un cristiano sin doctrina es un cristiano muy posiblemente, como lo dijo el apóstol Pablo a los corintios, cristianos carnales, que se dejan guiar más por las emociones, por los sentimientos y por lo mundano, que por lo espiritual, que por la palabra. La doctrina es importantísima y Pablo ordena a los tesalonicenses que guarden, que retengan la doctrina. La doctrina, esa doctrina dada a la iglesia por los apóstoles, que a su vez la recibieron del Espíritu Santo de Dios y nos enseña cómo conducirnos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Le enseña a la iglesia qué es lo que debe hacer para honrar y glorificar al Señor y prepararse para el encuentro con el Señor. He ahí la importancia de la doctrina. La doctrina nos enseña cómo conducirnos, cómo vivir en santidad, cómo vivir en integridad,
Por eso Pablo le dice, retengan la doctrina. La verdadera doctrina tiene a Cristo como fundamento. La verdadera doctrina tiene a Cristo como esa piedra angular, principal del ángulo, esa piedra inconmovible de los siglos. El apóstol Pablo se los dijo a los Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 11 de la primera carta, que Cristo es el fundamento y no nadie puede poner otro fundamento. Este es Cristo. Cristo es la base de la doctrina. Cualquiera que quiera predicar otro evangelio diferente a este, donde Cristo es el fundamento y se nos llama al arrepentimiento, porque la verdadera doctrina llama al arrepentimiento. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morir al pecado, a tomar nuestra cruz para poder seguir a Cristo. Y seguir a Cristo no conforme a nuestro pensamiento, porque muchos dicen, bueno, cada quien lo sigue a su manera. No, la manera de seguir a Cristo es en santidad, porque si no hay santidad en tu vida, no puedes seguir a Cristo. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, muriendo al pecado para poder seguir a Cristo en santidad e integridad. Entonces cualquiera que quiera predicar un evangelio sin doctrina, o un evangelio con una doctrina diferente a esta, la que encontramos en las Sagradas Escrituras que nos dejaron los apóstoles, ese alguien es anatema. Y la palabra anatema es fuerte. Lo hemos estudiado en los estudios que estamos haciendo los miércoles vía WhatsApp en la carta a los Gálatas. La palabra anatema es una palabra utilizada por Pablo que significa maldición de parte de Dios que genera destrucción. Hoy se está predicando un evangelio de prosperidad. Un evangelio donde los predicadores son más motivadores que otra cosa. Donde se ve mucha filosofía y psicología. Donde se enseña que el hombre es grande, que el hombre es bueno, que el hombre no tiene que arrepentirse y que Dios es el genio de la lámpara que debe cumplir todos tus caprichos. Decláralo y lo vas a obtener. Ese es el evangelio que se está predicando mucho hoy. Un evangelio completamente diferente al evangelio de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y cualquiera que predique un evangelio diferente al que encontramos en las Sagradas Escrituras, o lo distorsione, o peor aún, quiera convertir el evangelio en fuente de ganancia, están bajo maldición. Tenemos que enseñar doctrina, conocer la doctrina que nos dejaron los apóstoles para saber cómo andar y cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor. Y Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, reténganla. Y es interesante que la palabra retener en el griego tiene tres connotaciones. La primera, proteger. Debemos proteger la sana doctrina, defenderla, vigilar qué es lo que se nos está predicando, qué se está enseñando desde los púlpitos de la iglesia. Hacer como los cristianos de Berea, examinar a la luz de la palabra si lo que nos están enseñando es verdadero o son cuentos de hombre, filosofía humana, lejos de la palabra del Señor. Tenemos que proteger la sana doctrina. ¿Cómo la logramos proteger? Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, conocerla para no dejarnos engañar. Tenemos que
aplicarla. No es solamente saberla. Los fariseos se sabían la ley, la podían recitar de memoria, pero el Señor los dijo: ustedes son hipócritas, sepulcros emblanquecidos, por fuera muy bonito, pero por dentro lleno de pudrición. Y le dijo al pueblo: hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen. Nosotros debemos no ser hipócritas. Y a esa doctrina que hemos escuchado, que hemos estudiado, que se nos ha enseñado y que nos dejaron los apóstoles, tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Ser oidores y hacedores. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, nos enseña en el capítulo 1 cómo él no solamente predicaba el Evangelio, sino que el Evangelio había hecho efecto en su vida y él era un testigo fiel y verdadero del poder del Evangelio. Cómo él había sido transformado por el Evangelio. Y nosotros tenemos que predicar lo que vivimos. Si hemos creído y hemos escuchado la verdadera doctrina, tenemos que vivirla. Y la tercera connotación es predicarla. El apóstol Pablo dijo: creí, por lo tanto hablé. Tenemos que predicarla. No podemos callarla. El verdadero mensaje, el mensaje bibliocéntrico, siempre va a ser cristocéntrico, porque el centro de la Biblia es Cristo. El personaje principal de la Biblia es Cristo, y el tema principal de la Biblia es la redención del hombre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si voy a predicar, el verdadero mensaje bíblico cristocéntrico tiene doctrina. Me señala a Cristo, me muestra a Cristo y le da la gloria a Cristo. Cuando entonces el apóstol Pablo nos dijo que tenemos que retener la doctrina, nos está mandando a protegerla para que las siguientes generaciones, hasta que Cristo venga, pueda conocer también la doctrina verdadera del Señor. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas y tenemos que predicarla. Hermanos, el que ha de venir vendrá, y nosotros, los que creemos en Cristo, nos iremos con Él. Tenemos seguridad de salvación debido a que tenemos el Espíritu Santo de Dios con el que hemos sido sellados, arras de nuestra herencia, dice el apóstol Pablo en Efesios. Y también nos lo recuerda a partir del versículo 16 del segundo capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses. Tenemos seguridad de salvación. Tenemos seguridad de que algún día estaremos con el Señor. Así que, mientras llega ese día, mantengámonos firmes en la fe, sin claudicar. En medio de toda situación, creyendo en el Señor, confiando en Él. Y guardemos, defendamos y vivamos y prediquemos la sana doctrina, la doctrina dada por los apóstoles en las Sagradas Escrituras, sin diluirla, sin agregarle nada, sino predicándola, viviéndola y guardándola fielmente, tal como la hemos recibido. Y algún día, la esperanza ya no será esperanza, sino que será una realidad, y todos estaremos en la presencia del Señor, todos los que hemos creído en Él. Adelante, iglesia, firmes en la fe, guardando la doctrina. Oro por la vida de cada uno de ustedes, los tengo presentes siempre en mis oraciones, esperando en el Señor que les esté proveyendo, ayudando y sosteniendo en toda circunstancia.
Un fuerte abrazo. Se les quiere y se les extraña.